Estoy seguro que la mayoría de nuestros problemas, tienen una raíz espiritual. Los problemas del ser humano siempre han sido los mismos, ¿no? Se han movido en tres grupos. Problemas con nosotros mismos, generados quizás por educación, por una familia, por mi cultura, por los problemas que yo pueda tener, pues, emocionales. Los problemas en relación con los demás y los problemas que pueda tener con las cosas, con el dinero, con el trabajo, con la ropa, con el físico, con cualquier cosa, ¿no? En estos tres grupos siempre se han movido los grandes conflictos que tienen los seres humanos, que tenemos nosotros como individuos. Ahora, si a mí me preguntáis, si me preguntaran cuál es la forma de arreglar estos problemas, la mayoría de estos problemas, os diría que todos tienen una raíz espiritual. Cuando digo espiritual, me refiero a una falta de relación con el espíritu. Porque yo pienso que el problema del pecado justamente lo que hizo fue romper ese vínculo que nosotros teníamos con el Espíritu Santo. Es decir, la preocupación es un problema espiritual, la ansiedad es un problema espiritual, la queja es un problema espiritual, la culpabilidad es un problema espiritual. En un matrimonio, cuando no funciona, tiene que ver también con la espiritualidad, porque en un matrimonio está relacionado con el perdón, con la reconciliación, con el amor. Entonces yo os diría que la mayoría de nuestros problemas tienen raíces espirituales. Y si tienen raíces espirituales, es muy importante que si nosotros queremos resolverlos, tendremos que ir a la raíz, porque si les ponemos una tapa, simplemente lo que vamos a hacer es tapar esa presión, pero finalmente esa presión va a derivar por otro lugar. Por eso creo que es muy importante que nosotros en un papelito, si es posible, identificáramos cuál es nuestra lucha, cuál es aquello que a mí me está preocupando y que yo lo escribiera en un papel. Porque si es así, nosotros podremos, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el Espíritu, que tiene que ver el tema de hoy, podremos resolverlo. Si a un problema le ponemos simplemente una tapa, podremos, arreglarlo durante un tiempo. Finalmente toda esa presión acabará saliendo por un sitio o por otro. Fíjate que Jesús nos enseñó sobre esto. Él dijo en 2 de Timoteo 3:15 que toda escritura es inspirada por Dios y que es útil para corregir, para enseñar, ¿verdad? Para curar, también a fin de que el hombre pueda andar en los caminos del Señor. Para el Señor es muy importante que nosotros tengamos una buena relación con el Espíritu Santo, porque Él sabe que la mayoría de nuestros problemas radican ahí. Es más, diría que todos nosotros tenemos las facultades espirituales. Quiere decir que cualquier persona de este mundo tiene la capacidad de relacionarse con el Espíritu Santo, pero no toda persona desarrolla esa facultad o quiere tener una relación con el Espíritu Santo. Para Jesús, el mayor regalo que Jesús nos dejó a ti y a mí, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. De hecho, en Juan 16:7 nos dice que le dijo a sus discípulos que os conviene que yo me vaya para que yo pueda enviar al Consolador, ¿sí? Para que Él nos pueda enseñar, para que Él pueda restaurar, para que Él pueda corregir, para que Él pueda transformar. Es decir, Jesús dijo que si su presencia era importante, la presencia del Consolador, la presencia del Espíritu Santo lo sería más, porque no estaría limitado, podría estar operando en cada corazón de cada ser humano en cualquier momento y en cualquier instante. Es así que en Lucas capítulo 11, versículo 9 al 15 nos dice que todo aquel, ¿verdad? Todo aquel que pida al Espíritu Santo le será dado. Así que fijaos qué regalo más hermoso, porque muchas veces nosotros preferimos elegir
a médicos, psicólogos o terapeutas que acudimos a ellos para que puedan resolver algunos problemas, que realmente el único médico que nos puede ayudar a resolver algunos conflictos que tenemos personalmente tiene que ver con el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que la labor de estos médicos, ¿verdad?, no sea importante, sino que yo simplemente digo como pastor que todo problema espiritual se tiene que resolver espiritualmente, ¿sí? Fíjate qué importante es esto para Jesús, que él mismo dijo en Mateo 12:31, que cualquiera que pecara contra el Espíritu, que lo rechazara, no le sería perdonado. Así que Jesús se toma muy en serio la relación que nosotros tengamos con el Espíritu. Y en esta mañana, en estos minutos, me gustaría hablaros de un texto que a mí me gusta muchísimo, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos va a presentar pues tres tipos de personas que tienen una relación diferente con el Espíritu de Dios, ¿sí? Es muy importante porque nosotros en las cartas de los apóstoles encontramos que cada problema, cada conflicto que ocurría en cada iglesia, en lugar de describir confrontando el problema o hablando del problema, la solución que encontramos en las cartas de Pablo, en Santiago, en Juan, en Pedro, en Judas, ¿verdad? En cada uno de ellos encontramos la misma raíz. Y es que en lugar de hablar del problema y de darle vueltas, lo que van es al fondo del problema y nos hablarán de la necesidad que tú y yo tenemos de ser restaurados por el Espíritu Santo. Porque ahí es donde realmente uno puede encontrar sanidad. Es más, si me dijeran cuál es el resumen finalmente del Evangelio, si tuviéramos que encontrar el resumen de Génesis, Apocalipsis, ¿verdad? Podríamos ver cómo Jesús en la cruz nos otorgó el mayor regalo que tú y yo podemos tener hoy en día, que se trataría de cómo andamos en el Espíritu, de cómo andamos en el Espíritu. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16 y el capítulo 3 del 1 al 3, Pablo nos va a mostrar tres tipos de personas que se relacionan de una u otra manera con el Espíritu. Y dice así, el contexto nos habla de cómo Dios, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo nos revela a Jesús y nos revela a Dios mismo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas y él no es enjuiciado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Pues nosotros que tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Así, hermanos, dice Pablo a los Corintios, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podíais soportarlo, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis en lo humano? Ahora, hablemos un poquito de estos tres tipos de personas que finalmente se resumen, el apóstol Pablo lo resume, en la relación que tiene cada uno de ellos con el Espíritu. Cuando me refiero al Espíritu, me refiero al Espíritu Santo, ¿verdad? No a cosas místicas de otras creencias, sino lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es andar en el Espíritu. ¿Qué es una persona natural? ¿Qué relación tiene una persona natural? Bueno, traducido al español le llama así, ¿no? Una persona natural. ¿Qué relación tiene esa persona con el Espíritu?
La Biblia nos lo deja bien claro, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, nos dice que capítulo 1, por ejemplo, versículo 20 en adelante, nos dice que los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo ellos conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Y jactándose de ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta de aves, cuadrúpedos, reptiles, etc. ¿no? Salmos capítulo 10 nos dice, versículo 4, que estas personas no solamente no buscan a Dios, sino que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué relación tiene un hombre natural con el Espíritu Santo? Pues ninguna. No tiene ninguna relación. No solamente no la tiene, sino que tampoco no le interesa tenerla. No le interesa la Iglesia, no le interesa la Biblia, no le interesa Cristo, no le interesa la cruz, no le interesan los principios, no le interesan los valores. Lo que le interesa al hombre natural simplemente es vivir el aquí y el ahora y preocuparse solamente por aquello que desea, que añora y aquello que solamente entiende que le hace feliz. Cuando hablamos del hombre natural, no hablamos de personas abiertamente degeneradas, ¿no? En este sentido. No hablamos de personas que simplemente puedan tener su estilo de vida, pero al margen de Dios. No tienen ninguna relación con el Espíritu Santo. Estas personas es muy fácil de identificarlas, porque es muy claro. Ya su vida, sus manifestaciones, nos hacen entender que el Espíritu de Dios, ni las cosas eternas, les interesa lo más mínimo. Pablo, en 1 Corintios 2, nos enseña que el hombre natural nunca podrá discernir las cosas espiritualmente, porque para poder discernir algo espiritualmente, uno tiene que tener relación con el Espíritu Santo. Ahora, si seguimos adelante, nos hablará también de otro tipo de persona que sí que se relaciona con el Espíritu. Y a esta persona le llama una persona espiritual. Una persona espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es aquella persona pues que tiene una relación con el Espíritu cada día. Es alguien que no ve en pedir el Espíritu una obligación, sino que lo ve una necesidad. Es alguien que se consagra a Dios cada día. El alimento lo busca cada día, no lo busca de vez en cuando. No es alguien inconstante, no es alguien que está, dependiendo cómo se sienta, busca al Señor o no. No es alguien que busca el Espíritu los sábados, sino simplemente es una persona que entiende que el Evangelio tiene que ver con la relación que él tenga con el Espíritu Santo y la importancia que ha comprendido y que ha interiorizado en andar en el Espíritu. Porque sabe que andar en el Espíritu es fundamental para tener una vida de poder, una vida transformada, una vida, como dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 3:19, que puede disfrutar de lo que es vivir en la plenitud de Dios. Juan 10:10, por ejemplo, nos dirá que es alguien que vive una vida de abundancia. Una persona espiritual es alguien que puede discernir las cosas espirituales porque el espíritu está en la persona y la persona está en el espíritu. ¿Qué es lo que hace la persona espiritual? Muy sencillo. Pide cada día el Espíritu. Se consagra cada día al Espíritu para que el Señor pueda operar mediante él en su vida. Es decir, una persona espiritual es aquella persona que tiene a Jesús en el trono, en el centro de su corazón. Eso es una persona espiritual. Pero, ¿qué es una persona carnal?
¿Qué es una persona carnal? ¿Sabéis? Esto es muy interesante porque la persona espiritual y la persona carnal habitan conjuntamente, porque ambas están llenas de religiosidad. La persona natural no. La persona natural no le interesa nada de la religión. Pero la persona carnal sí que convive con la persona espiritual y no es tan fácil de identificarla. En la Biblia encontramos diferentes definiciones cuando nos habla de lo que es una persona carnal. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, Jesús, cuando contó la parábola de las 10 vírgenes, les puso el nombre de alguien insensato, alguien que no provee del Espíritu cada día. En Apocalipsis 3, versículo 14 al 21, el apóstol Juan describe la condición de una persona carnal en alguien quien es tibia, que no es fría ni caliente, sino que es alguien que se mantiene en una especie de apariencia de religiosidad. Es alguien realmente engañosa, porque su postura no comprometida lleva a muchos a la perdición. Elena de White dice que el cristiano tibio, es decir, el cristiano carnal, engaña a ambas partes y que Satanás lo utiliza para hacer un trabajo que nadie más puede hacer. También Jesús en Juan capítulo 3, versículo 1 al 21, en el encuentro que tuvo con Nicodemo, lo llamó aquel que no ha nacido de nuevo. Es decir, alguien que tiene interés en las cosas de Dios, alguien que le interesa la religión, alguien incluso que puede estar comprometido con la iglesia, pero sin embargo no ha nacido de nuevo, sigue dirigiendo su vida, haciendo las cosas con sus propias fuerzas y habilidades, ¿no? Es alguien que le interesa a Jesús, pero realmente no murió en Cristo, no resucitó en Cristo Jesús, no pasó por la cruz. En 2 de Timoteo 3:5 nos hablará también de la apariencia de piedad. El hombre carnal es aquel que aparenta piedad religiosa. De hecho, en 2 de Timoteo 3:5 dice que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aunque uno pueda pensarse a veces que una persona carnal es alguien que está, digamos, viviendo una vida abierta en pecado, la Biblia nos enseña que no es así, que una persona carnal simplemente se puede resumir en alguien que vive una vida basada en sus propios esfuerzos y habilidades, ¿sí?, sin el Espíritu Santo, sin andar en el Espíritu Santo. Una persona carnal puede ser una persona religiosa que sea quejosa o que sea alegre. Una persona que esté muy comprometida con la iglesia o que no tenga ningún compromiso con la iglesia. Puede ocupar un puesto de liderazgo importante, un pastor, por ejemplo, puede ser perfectamente una persona carnal, porque uno puede ejercer el ministerio pastoral y sin embargo no tener ninguna relación con el Espíritu. Así que una persona carnal nos muestra Mateo 7, 22, 23, que cuando Jesús dice que hace el juicio de las naciones, hay un momento donde aquellos que se presentan delante de él, Jesús les dice, yo no os conozco, no sé quiénes sois. ¿Por qué razón? Porque finalmente el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio, sobre todo se trata de aprender a andar en el Espíritu. Y para Jesús es mucho más importante que tú y yo aprendamos a andar en el Espíritu a que hagamos grandes cosas en la iglesia. Y trabajar en la iglesia y servir en la iglesia es muy importante, pero mucho más importante es aprender a andar en el Espíritu y caminar con Él. ¿Qué causas hacen que yo corra el peligro
de ser una persona carnal? Pues muchas veces puede ser la misma ignorancia. El hecho de hablar del amor de Dios, ¿no? Como yo escucho muchas veces, ¿no? Porque el amor de Dios, porque Dios nos ama tanto que cuando venga va a venir a buscarnos, da igual en qué condición nos encontremos, ¿no? La Biblia dice claramente que Jesús cuando venga va a venir a buscar a sus hijos, ¿no? Y si vamos al libro de Romanos, capítulo 8, ahí encontraremos pues quiénes son los hijos de Dios, los que Dios reconoce como sus propios hijos. Romanos capítulo 8, versículo 5, dice: porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne. Los deseos de la carne no solamente son cosas inmorales abiertamente, ¿no? Los deseos de la carne simplemente son aquellas cosas que yo controlo, que a mí me gustan y que me gusta manejar o dominar. Pero los que viven según el Espíritu piensan según los deseos del Espíritu. Porque la inclinación de la carne te lleva a la muerte, ¿ves? Pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. Versículo 8. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, ¿cuál es la condición del hombre carnal? ¿Cuál es la condición del hombre carnal? Pues es una condición que mismo Jesús, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan expresa su situación, dice que esa condición la vomitaré de mi boca. Porque para el Señor no hay nada peor que un cristiano carnal. Una persona que no anda en el Espíritu, pero sin embargo apariencia religiosidad. Si nosotros, por ejemplo, valoráramos cuáles son algunas situaciones que nos llevan a vivir pues, un evangelio o un cristianismo carnal, podríamos citar algunas. Como decía antes, puede ser muchas veces la ignorancia. La ignorancia de pensar que el evangelio se trata de portarse bien, se trata de ir a la iglesia, se trata de hacer cosas buenas, ¿no? Y uno debe de entender que el evangelio sobre todo se trata de aprender a caminar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el único que puede darnos poder, es el único que puede transformar la imagen de Dios en nuestros corazones. Y si estáis estudiando la escuela sabática de este trimestre sobre la educación, veréis que la educación cristiana adventista lo que pretende en primer punto es justamente esto: restaurar la imagen de Dios en el hombre. También puede ser la incredulidad, cuando se llegan ciertas situaciones en nuestra vida que no somos capaces de soltar las riendas de nuestra vida y dejarlas en manos de Dios. Cuando llegan momentos desesperados o momentos que no sabemos qué hacer, en lugar de pedir a Dios que nos dirija y que nos guíe, nuestra incredulidad nos lleva a tomar decisiones y las riendas de nuestra vida. Recordar que una persona carnal justamente lo que hace pues es vivir una vida basada en sus propias fuerzas y habilidades y no invitar al Espíritu Santo cada día a que actúe en su propia vida. También puede ser el hecho de tener demasiadas ocupaciones, ¿verdad? Hay personas que todos los días tienen el mismo hábito y siempre constantemente recurren a la creencia de que no tienen tiempo para dedicárselo a Dios.
Y si uno no tiene tiempo para dedicárselo a Dios, que es lo más importante que un ser humano debe de tener, pues muchas veces las cosas ocuparán el lugar que le pertenece al Espíritu, y ese tiempo que tenemos cada día que se nos presenta, esa oportunidad. El libro de Lamentaciones nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día, y cada día nosotros tenemos una oportunidad de pedirle a Dios que nos envíe su Espíritu. Cuando sustituimos ese tiempo por otras cosas, finalmente el Espíritu Santo no puede hacer lo que le gustaría hacer en nuestras vidas. También es muy importante cuando recurrimos a nuestros sentimientos en lugar que aquellas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Cuando yo le doy prioridad a mis sentimientos o a mis deseos en lugar de recurrir, ¿verdad?, y confiar en lo que está escrito, eso también hace que nosotros podamos vivir un cristianismo carnal. Y muchas veces pues no somos honestos con Dios, y esa deshonestidad nos lleva a acumular pecados que impiden que Dios pueda reconciliarse con nosotros. Jesús nos está diciendo hoy en qué lugar nosotros nos encontramos. Esto es como Génesis capítulo 3, ¿no? Cuando Adán y Eva se apartaron de Dios y se escondieron de Él. La primera pregunta que el Señor les hizo fue, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué relación tienes tú con el Espíritu Santo hoy? Porque es muy interesante que Pablo le dijera a los corintios estas tres experiencias, ¿verdad? Estas tres relaciones con el Espíritu. O eres una persona natural, o eres una persona carnal, o eres una persona espiritual. Es muy importante que nosotros sepamos saber dónde estamos hoy, porque si somos creyentes carnales, Dios, desde luego, lo que nos está diciendo es que cambiemos esta actitud, que le demos la posibilidad al Espíritu Santo para que Él pueda hacer la obra que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Jesús quiere cambiar en nosotros esta actitud y desde luego nos propone y nos invita a entregarnos cada día a que podamos andar y aprender a andar en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que Él pueda hacer su voluntad, para que Él pueda hacer su obra en ti y en mí. Porque finalmente solo aquellos que colaboren con el Espíritu serán reconocidos como hijo de Dios. Si por el contrario tú tienes una relación con el Espíritu buena, de luego yo te animo a que continúes, a que no lo dejes, a que busques al Señor cada día de tu vida y que sigas aprendiendo a andar en Él. Mira, yo estoy con este libro que se llama Reavivamiento Personal, que lo tenemos ahora mismo, creo que lo tenemos ahí en la iglesia, o se está promocionando desde el Ministerio Personal. Y yo os digo, este es un libro que merece la pena. Este es un libro que merece la pena. Es un libro que nos va a invitar, mis hermanos, nos va a invitar a poder entender la importancia de andar en el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a entender y a identificar cuál es mi relación con el Espíritu Santo hoy. Porque desde luego, como me decía una persona, ¿no? Pastor, me he dado cuenta que yo soy una persona carnal y llevo toda mi vida en la iglesia. Y es muy bonito que alguien se dé cuenta de esto, no para afligirse, no para culparse, sino justamente para cambiar la actitud, para convencerse que el Espíritu Santo está llamando a la puerta de nuestro corazón en este tiempo, porque la segunda venida de Jesús se acerca con rapidez y Dios quiere que el Espíritu Santo finalmente haga la obra que un día comenzó en cada uno de nosotros. Hermanos, la iglesia no va a ir adelante con preciosas predicaciones, ni con hermosos programas, ni con grandes proyectos misioneros. Ni tampoco mi vida espiritual va a mejorar yendo a la iglesia, escuchando predicaciones o dando estudios bíblicos. La iglesia va a ir adelante y mi vida espiritual va a ir adelante
cuando nosotros aprendamos a depender del Espíritu de Dios. Zacarías 4:6, y con esto termino, dice: porque no depende de ejército ni de tu fuerza, ¿verdad?, sino de mi Espíritu, dice el Señor. Todo lo que nosotros necesitamos está en el Espíritu de Dios, porque ese fue el mayor regalo que Jesús nos dejó a ti y a mí. Y nuestro compromiso o nuestra responsabilidad es de depender de Él, pedirlo y aprender a andar en sus caminos. Ese es mi deseo para mí y mi deseo para ti también. Que Dios os bendiga.